Hola querido, estoy muy contento que tú nuevamente estés aquí con ánimo, con alegría, con paciencia, esperándome, ¿ok? Para poder nuevamente recibir el pan de cada día. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, ¿ok? Y el buen pastor, ¿qué hace? Le lleva a las ovejitas también a dónde? A dar el pasto, ¿ok? El pasto verde, la comida fresca, ¿ok? Hay muchas religiones que no dan comida buena, que no dan comida fresca, que dan artimañas del error, que dan confusión. Y muchas personas sinceras, ¿no? Sinceras, van y basta con ver a ciertas personas por la vestimenta o el hecho de que tienen un cierto título, que han estudiado en un cierto lugar, ¿ok? Entonces las personas se dejan guiar de eso, guiar de eso. Por eso es que Jesús, Él nos advierte en su palabra y nos dice que no sigamos a ese tipo de personas, sino que sigamos la verdad y que la verdad nos hará libres. Jesús incluso a los dirigentes religiosos dice, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Los dos caerán, ¿qué cosa? En el mismo hoyo, en el mismo hueco. Hay un peligro de seguir a otras personas, a otros señores. Por eso que Jesús también, Él corrige fuertemente y dice, ninguno puede servir a dos señores. ¿O por qué? Porque amará al uno o aborrecerá al otro. Nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir. Entonces, yo con estos temas que estoy tratando, que son temas doctrinales, ¿no? Hasta ahora, cuando se habla algo en común, algo, por ejemplo, que tanto tú como yo podemos creer en lo mismo, eso resulta de halago y simplemente de confirmar, ¿ok? De reconfirmar que las cosas que yo he aprendido, o sea, que son válidas a la luz de la palabra de Dios. Pero, ¿qué haces tú en cambio cuando por mucho tiempo has estado confundido? Digamos, has estado en un error. Y cuando la palabra de Dios te viene presentada y te presenta ese error en lo cual tú creías, entonces ahora tú, ¿qué haces? ¿Ok? Rápidamente comienzas a acusar o rápidamente cierras, si eres una persona que no eres sincera, cierras el canal y no quieres saber nada. Es por eso que Jesús, él cuando habla directo. Él, por ejemplo, una vez le estaban siguiendo por los panes y los peces, eso ya había mencionado en videos anteriores, ¿no? Y Jesús se da cuenta de que la gente le está siguiendo a él por ciertos beneficios que recibían, ¿ok? Entonces Jesús dice no, y les dice clarito, ustedes me están a mí siguiendo por los panes y los peces, ¿ok? Pero ustedes a mí, si me quieren seguir, tienen que hacer la voluntad de Dios, tienen que comer mi carne y beber mi sangre, ¿ok? No se refería a ser caníbales. Ellos entendieron cuál era el mensaje, ¿no? ¿Ok? Y entonces ellos dijeron, duras palabras has dicho. Y muchos de los discípulos, dice la Biblia, que lo abandonaron, ¿ok? Y Jesús, Él no teme quedarse solo, porque Él quiere quedarse, aunque sea con uno solo, quiere quedarse, pero que ese solo sea sincero, ¿ok? Sea sincero. Y eso es lo bueno. Jesús, Él quiere que nosotros seamos cristianos de verdad. Y el tema que vamos a enfrentar hoy día es un tema que les aseguro, ok, les aseguro, les va a cambiar la vida. Si tú eres un cristiano sincero, humilde, de corazón, vas a aceptar el mensaje de la palabra de Dios como dice Jeremías. Cuando yo entendí tu palabra, yo lo abracé y tu palabra me fue a mí por gozo y alegría de corazón. Ok, eso es el cristiano sincero. Pero en cambio, si eres un cristiano falso, un cristiano que solamente eres un cristiano de nombre, o que vas a una iglesia que se llama cristiana, o que sea protestante, sea católica, sea, ok, y basta que decir, yo soy evangélico, yo soy esto, yo soy de cualquier denominación religiosa que tú creas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Tú crees que basta con pertenecer a ese nombre? Entonces tú ya eres cristiano. Y Jesús dirá, no, no. Mira, yo en esta semana hice, no en esta semana, hace 2 semanas atrás, ¿no? Porque estoy dando unas conferencias en una comunidad sobre el amor. Y entonces, mientras estaba haciendo las búsquedas de esto para poder prepararme para los temas, vi cómo poder, por ejemplo, detectar con qué tipo de amor, cuál es el lenguaje de amor de mis hijos, ¿no? Y entonces ellos hicieron el test, ¿no? Un test online. Y apareció ahí cuál es el tipo de amor, ¿ok? Con el cual ellos dicen, si tú haces esto, entonces yo me siento amado, ¿ok? Y claro, mientras estábamos haciendo, sea mi hija, sea mi hijo, dicen, mira, el test fue efectivo, porque en realidad, por ejemplo, mi hijo dice, para mí es tiempo de calidad, ¿ok? Tiempo de calidad, ese fue el primero, ¿no? Digo, wow. Y para mi hija eran los regalos,
¿ok? Y entonces, esa es la forma como ellos demuestran su amor y cómo, ¿qué cosa? Demuestran que reciben ese amor, ¿ok? Y entonces yo estaba pensando, mientras estoy preparando este tema, no estaba preparando el tema, digo, mira qué interesante. El tema de hoy es la forma como Dios en su palabra nos dice, nos declara cómo Él quiere ser amado. Imagínate. Ok, y él en el tema del gran conflicto entre el bien y el mal, tú sabes que el diablo, él quiere hacer las cosas contrarias. Ok, y es por eso que hoy en día hay muchos cristianos que piensan que amar a Dios es simplemente decirle con la boca, ok, yo le amo a Dios, ok, yo creo en Dios. O algunos van más allá, ¿no? Diciendo, mira, basta no hacer el mal, ok, basta con hacer el bien. Otros van más allá, dicen, yo soy generoso, ok, otros van más allá. Yo hago obras poderosas, abro obras de bien, doy caridad, doy ayuda a la gente pobre. Otros dicen también, yo saco los demonios en el nombre de Dios, ¿ok? Y otros así, ¿no? Puedes aumentar tú tantas cosas. Y creen que esa es la forma de amar a Dios, ¿ok? De amar a Dios. Pero sin embargo, ¿ok? Jesús nos dirá que cuando Él regrese, muchos me dirán en aquel día, dice, ¿cuándo? Cuando Jesús regrese. Que dirán, Señor, pero hemos hecho obras de bien, hemos ido a la iglesia un día a la semana o todos los días de la semana, ok, hemos ido siempre, hemos incluso hasta leído la Biblia, ok, hemos hecho obras de bien, tremendo. Y Jesús les dirá, aléjense de mí, yo no les conozco, malditos, ok, obradores de iniquidad. Imagínate, ¿por qué? Porque las personas creen que simplemente por echar fuera demonios o por hacer obras de caridad, obras de bien, creen que van a hacer qué cosa, que están comprándose el cielo. Y eso es completamente falso. Y es por eso que el mismo evangelio, la misma palabra de Dios, Jesús, Él nos está enseñando, y ese es el tema que vamos a estudiar hoy, cómo Él quiere ser amado. ¿Ok? ¿Cómo Él quiere ser amado? Si tú no le amas a Él como Él quiere ser amado, simplemente tú no le amas. Y tú al no amarle, tú no eres un hijo de Dios. Y al no ser un hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo. Y al ser hijo del diablo, tú, junto con tu padre el diablo, a este punto, no vas a tener vida eterna, sino que vas a ser condenado por él, con él, ¿ok? Con él. Y entonces, por ese motivo, yo te animo a que tú, oye, abras tus oídos, abras tus ojos, ¿ok? Escuches con atención este tema, que a mí personalmente, me cambió la vida, me cambió la vida. Pero ahora tú vas a decidir con este tema si vas a amar a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿ok? Como Dios quiere ser amado, o si le vas a seguir amando a Dios como tú piensas que Él tiene que ser amado, ¿ok? Y entonces ahí están, esas son las dos, ¿ok? Posiciones. Y yo espero que tú estés en la posición de la verdad, en la posición de la verdad. Antes de ya comenzar con este capítulo, ¿ok? Y antes de que te prepares, quiero dar un saludo a dos Marías, ¿ok? La primera es la profesora María Alicia Muñoz, ¿ok? Que me escucha en cualquier parte del mundo que te encuentres, profesora Alicia María Muñoz. Yo estoy muy contento de que tú me hayas escrito con mucho cariño, con mucha admiración, ¿no? Los videos de mi canal y estás compartiendo y estás animando a otros. Muchas gracias por tan lindas palabras que me das, ¿ok? Y sobre todo porque veo que me aprecias mucho y sobre todo también porque fuiste mi profesora de infancia, ¿ok? En la cual yo te admiro tanto por tantas cosas lindas que tú, un buen maestro, deja sembrado, deja su huella en el corazón, ¿ok? De las personas. Y muchas gracias por haber sido, ¿qué cosa? Fuente de bendición para mí a mi corta edad, cuando tenía al menos 5 o 6 añitos. Muchas gracias, profesora María, por haberme ayudado y por haber establecido principios muy importantes. Ahora yo espero simplemente recambiar, ¿ok? Que lo que tú me has enseñado ahora yo, a la luz de la palabra de Dios, con la formación que Dios me ha permitido, ¿no? Pienso de poder tener también algo de poder, ¿qué cosa? Transmitir lo que es un así dice Jehová, así dice Dios, ¿ok? Hay también una señora, ¿ok? Una señora que es de la Tierra Dulce, allá en San José de Ayuriquín, ¿ok?
Es la señora María del Carmen, también se llama Muñoz, miren, María del Carmen Muñoz Herrera, ¿ok? A esta señora que también no recibí una noticia que dice que está viendo todos los videos desde el inicio, ¿ok? Quiere ver todos los 80, con este ya son 81 videos, ¿no? ¿Ok? Y yo le animo a que siga con atención lo que es las doctrinas, y estoy muy contento que el mensaje de la palabra de Dios también pueda ser útil para usted y para su familia, ¿ok? Espérenme que de inmediato empezamos con lo que Dios nos enseña de cómo quiere que le amemos a Él. Ok, listos pues, espera un momento. Chao. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Aunque ande en valle de tinieblas, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina la senda del camino, mi escudo eres tú. Tú nos das valor para la lucha, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén. Gracias, queridísimo, por haberme esperado. En este momento quiero que abras en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, el capítulo número 20, ¿ok? Y vamos a leer todo ese capítulo. Y quiero que tú sepas que de toda la Biblia, ese es el único que Dios escribió con su propio dedo, ¿ok? Él escribió su ley, sus 10 mandamientos. Y vamos a leerlo en este momento. Él lo escribió por bien 2 veces. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy a la luz de la palabra de Dios. Si ya tienes tu Biblia, ábrelo. Éxodo, capítulo número 20, ¿ok? Y vamos a leerlo desde el versículo número 1. Dice así: habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es de reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, gracias por haber escuchado los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Y ahora nosotros vamos a descubrir después, ¿no? Hay un texto claro donde dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ok, y entonces estos son los mandamientos de Dios. Y nosotros vamos a estudiar ahora sobre la importancia de estos 10 mandamientos. La importancia. Imagínate tú que Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ok, que se llama el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y también escribió el libro de Job, ok, o sea que escribió 6 libros. Date cuenta tú, si él escribió 6 libros, y en una partecita de esos 6 libros que él escribió, se encuentra en Éxodo, se encuentran los 10 mandamientos, lo cual Dios escribió con su propio dedo. ¿Por qué Dios no le dijo a Moisés, escribe los 10 mandamientos y listo? No, Dios quiso dejar propio grabado con su propia mano, ¿ok? Es su firma, ¿ok? Es su firma lo que Dios hace con su propia mano. Y cuando Moisés bajó con las tablas que él le había dado, que Dios le había dado, eso vamos a estudiar, él vio un becerro ahí que la gente estaba adorando, ¿no? Porque él se quedó 40 días y 40 noches ahí arriba en el monte Sinaí para recibir la tabla de la ley. ¿Y qué pasa? Pasa que ya la gente estaba teniendo otros dioses, estaba adorando. Entonces él, cuando bajó de las iras que tuvo, cogió las tablas esas y le botó y se quebró esas tablas. Y entonces cualquiera puede decir, ¿no? Dios podía decir, bueno, ya estudiaste tú, como eres inteligente, va a estudiar, va a escribir 5 libros de la Biblia, entonces escribe tú mismo los 10 mandamientos que yo escribí en la piedra, y ahora qué cosa. Y ahora tú escríbelos, ¿ok? Entonces, pero no fue así, ¿ok? Por eso es que si tú vas a encontrar pinturas o actores de cuadros, ¿no? ¿Ok? Algunos incluso cuadros famosos en los cuales está Moisés escribiendo los 10 mandamientos, sepas tú que ese pobre pintor, ¿ok? Con mucho respeto, ¿no? Con mucho respeto al pintor, quien quiera que sea, pero no está correcto, ¿ok? No ha leído lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice que Dios escribió. No fue Moisés quien escribió, ¿ok? Y eso lo vamos a estudiar ahora, ¿no es cierto? Pero entonces tú sepas que es errada esa pintura, es falsa esa pintura. Aunque si parezca bonita, sepas que esa es mentira, ¿ok? Mentira. O con Dios estás, o estás con Dios o estás sin Dios. Eso es las cosas, ¿no? Y entonces ahora vamos a estudiar sobre la importancia de esto. Y miren lo que dice en Éxodo, el capítulo número 31, al versículo 18. Dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mira lo que es, ¿no? La Mishnah, que prácticamente es un documento muy importante para los hebreos. Ellos mencionan y dicen, mira qué interesante en la explicación que dan, que Dios escribió en 2 tablas propio ¿para qué? Para resumir lo que va a ser el amor a Dios, y en la segunda tabla para resumir lo que es el amor al prójimo. ¿Ok? Hay algunos que se quedan ahí, ¿no? Después vamos a estudiar esos temas, porque yo sé que son temas un poco amplios. Ahora sepan ustedes que yo con estas doctrinas, es verdad que son un poco largas, pero quiero resumir el todo de esa doctrina, ¿no? Todo lo que sea posible, ¿ok? Después voy a tratar temas con ustedes, temas del diablo, temas del enemigo, que él en esa doctrina, por ejemplo, que es de la santa ley de Dios, él hace todo lo posible para cambiar, para tergiversar, para con sus bonitas palabras, usando incluso religiones, ok, llamadas cristianas, hacen lindas cosas con toda la palabrería que hay, pero ¿para qué? Para justificarse y cambiar, para decir que Dios se ha equivocado en escribir lo que él ha escrito. Y ellos dicen, nosotros entonces hemos modificado, hemos cambiado. Entonces, según tú, ¿crees que está bien o están haciendo el trabajo del mismo enemigo de Dios? Ok, imagínate. Ese es el trabajo del diablo, porque el diablo se encarga de enseñar los mandamientos tal cual como no están escritos en la Biblia, sino que parecen igual, pero no son igual. No son igual. Ok, ya por ahí una religión, por ejemplo, ¿no? Cogió el 3er mandamiento que prohíbe tener imágenes y ¿qué dice? No, es que nosotros todo eso le pusimos no tener otros dioses delante de mí. Dios se equivocó en poner eso, ¿no es cierto? Y todo eso nosotros le resumimos en un solo mandamiento que dice no tendrás otros dioses. Según tú está bien. O sea que Dios ha fallado.
Y ahora estas instituciones religiosas o la persona ahí inteligente, que está en ese momento de turno, viene y dice, no, Dios cambia, entonces nosotros vamos a qué cosa, Dios ha equivocado, cambiemos nosotros porque Dios está mal. Eso está completamente equivocado, porque el hombre es mentiroso, pero Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, aquí Dios está dando 2 tablas de piedra. Ahora, si tú quieres saber cómo amas a Dios, anda a leer la primera tabla. Y si tú quieres saber cómo amas al prójimo, anda a ver la segunda página, la segunda tabla. Y si tú ves que en cualquiera de esas estás transgrediendo, por ejemplo, en los 4 primeros mandamientos, ¿no? Estás transgrediendo cualquiera de esos mandamientos, tú simplemente no amas a Dios. Tú puedes gritar incluso a autoparlante, puedes tener lindos templos, puedes tener estadios que se llenan por escucharte tus palabrerías, pero tú simplemente no estás amando a Dios. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Eso es lo que Dios nos dice. Pero tú eres un gran magnate. Puede ser el un mismo. Hay gente que sigue así, ¿no? Sigue a sus padres o sigue a sus pastores, a sus líderes religiosos, siguen a sus sacerdotes, siguen al mismo papa, siguen al rey, siguen al presidente, a la religión del presidente. Sepas tú que cualquiera que sea, Dios dirá, nadie puede servir a 2 señores. O le sigues al Señor de señores, al Rey de reyes, al Dios todopoderoso, como Él dice, o simplemente estás sirviendo tú a otros dioses. Métele tú ahí, tu líder religioso, tu papa, tu sacerdote, tu pastor, no sé quién es, o tu mentor, tú una persona que sea tu guía espiritual. Estás siguiendo a esas personas, pero tú no estás siguiendo a Dios. A tu iglesia, pero tú no estás siguiendo a Dios. Y entonces Dios quiere que le amemos a Él por sobre todas las cosas. Le amemos a Él. Y Dios por eso escribió su ley, para que Él, nos explica a nosotros cómo Él quiere ser amado. Ándale los primeros 4 mandamientos. Y entonces tú tienes que ver ahí. ¿Tú amas a Dios? Entonces tienes que obedecer los 4 primeros mandamientos. Si no amas a Dios, basta que tú falles de uno de los mandamientos, tú no le amas a Dios. De igual forma, los mandamientos para el prójimo. El número 6 es el número de hombre, ¿no? Y entonces ahí está, los 6 mandamientos, porque eran 4 en la primera tabla, 6 en la segunda tabla. Entonces ahí está diciendo cómo se ama al prójimo. ¿Cómo se ama al prójimo? Y eso me gusta de Dios a mí, me gusta, porque Dios no da chance para que la gente ahí comience a pensar así, a filosofar, a ilusionarse, a meditar de cómo será, a dar hipótesis de las cosas de cómo se ama al prójimo. Y hay algunos que ignorantemente dicen, no, yo amo a Dios y amo a mi prójimo, y basta, dice, esos son los principales mandamientos, Dios había dicho eso en su palabra. Sí, pero dice Dios, de eso depende toda la ley, el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso resume la ley. ¿Quieres ver cómo amas a Dios? Anda a ver los primeros 4 mandamientos. ¿Quieres ver cómo amas al prójimo? Anda a ver los 6 últimos mandamientos. Si tú le matas a una persona, tú no estás amando al prójimo. Si tú robas, igual. Si tú codicias, igual. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, que son los prójimos más cercanos a ti, personas que te dieron la vida, entonces tú no amas al prójimo. Es así, es así. Y Dios nos enseña en forma concreta, en forma práctica, para que no te quede tela de duda. O sea que basta con decir, basta de amar a Dios así, haciendo el bien y nada más, yo le amo a Dios. Anda a ver qué es el bien que Dios quiere. Listo. Espero que sea claro. Te he resumido ya, en pocas palabras te he resumido lo que es la importancia de lo que vamos a estudiar hoy. Entonces ahora hemos visto que Dios le dio a Moisés, ¿qué cosa? Esas 2 tablas. Y mira lo que dice Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Imagínate, estos mandamientos son hechos para el ser humano, Es increíble notar, yo me fui a la inteligencia artificial, ¿no? Para poder decir, bueno, de todas las instituciones religiosas, ¿cuál es la institución religiosa que no acepta los mandamientos como mandamientos morales de Dios, como de enseñamiento que hay que observar? Y me quedé asombrado. Todas las religiones, incluso la tuya, no sé de qué religión eres, pero dicen, no, los mandamientos son sagrados, hay que respetarlos al pie de la letra. Dios lo escribió con su propio dedo. Y tú te quedas admirado y dices,
wow, ok, catolicismo, protestantismo, de todo ahí, ¿no? Están, pero, y todos dicen, eso es lo único que Dios, hay que observar, hay que, los 10 mandamientos, eso es lo máximo que puede haber, ok. Nosotros no nos queda otra que solamente observar. Listo, ok. Una cosa es reconocer, pero otra cosa es en la práctica, ok. Por eso es que Jesús dirá, ¿no? Ustedes a mí de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, de gana me honran, pierden el tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Porque enseñan mandamientos de hombres, ¿ok? Porque es verdad, dicen la inteligencia artificial, toda la religión, sí, toditas, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, ¿ok? Hay que observar los mandamientos de Dios. Pero cuando tú vas y coges de uno en uno los mandamientos de Dios, vas a ver, ¿no? Una cierta religión dice, no, yo cambié los mandamientos de Dios porque está mal, está equivocado. Mientras estaba diciendo, sí, hay que observarlo, ahora dice, no, 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 no. Y yo me permití incluso de quitar el cuarto mandamiento, por ejemplo, ¿no? Eso del sábado no me gusta. Puse mejor santificar las fiestas, que me parece mejor, más bonito. Ok, según tú está bien. Ok, y eso es terrible. Y así vas a ver tú un montón de... Y ahora vas a descubrir tú, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, ya te leí los 10 mandamientos, ok, y ahora vas a ver por qué es importante. Porque Dios esto no le dio al pueblo de Israel. Esto le dio a toda la humanidad. A toda la humanidad. ¿Ok? Y entonces, es verdad que comenzó con su pueblo porque con el pueblo quería ¿qué cosa? Que sean luz para todo el mundo. ¿Ok? Y esto es para el ser humano. ¿Ok? Para todo hombre, de cualquier nacionalidad que tú seas, esto es para ti. Los 10 mandamientos del Creador a tu pobre criatura. Del infinito a tu pobre ser finito mortal. ¿Ok? Y que nosotros no nos queda otra que simplemente, ¿qué cosa? Reconocer y decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que amar a Dios antes que a los otros señores. ¿Ok? Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. ¿Ok? ¿Quién no es digno, dirá Jesús, ¿no? De dejar padre, madre, hijos, iglesias, ¿ok? Líderes religiosos, por amor a mí, no es digno de mí. Muchas veces nosotros amamos más a unas personas que a otras, ¿no? Una persona me decía a mí, no, es que yo voy a Santa Misa y ahí lo que dice esa persona, eso es sagrado para mí, ¿ok? Yo digo, pero ¿qué tal si esa persona está contradiciendo la palabra de Dios? ¿Qué haces tú? Dice, no, pues yo ahí en ese caso yo seguiré obedeciendo a ese hombre porque él es el que me está enseñando a mí. ¿Te das cuenta si tú eres un líder religioso, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad tienes de poder enseñar la sola palabra de Dios? Y Dios se deleita con aquellos que enseñan la palabra de Dios como Dios lo envía, como Dios quiere, sin anteponer, sin quitar, sin añadir, sino así con toda esa pureza, Yo te animo a que tú, si eres un líder religioso, puedas ajustar todos los tornillos, y no te dejes desviar. Sigue la palabra de Dios. Y espero que este tema que vamos a estudiar hoy pueda cambiar, completamente. Yo he visto iglesias, que han reconocido la palabra de Dios, la ley de Dios, y han cambiado, iglesias enteras han cambiado, Hay muchos ejemplos de eso, pero después voy a conversarles de eso, ¿no? Pero por ejemplo ahora entonces que quede claro que Dios le dijo a quién, a Moisés, anda y yo te voy a dar ¿qué cosa? Los 10 mandamientos que he escrito para enseñarles, Moisés se volvió y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. ¿Sí ves? Eso es lo que Dios le da. Éxodo 32:16. Las tablas eran obra de Dios, no dice obra de Moisés, eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios. ¿Qué dice? ¿Escritura de Moisés? No, escritura de Dios grabada sobre las tablas. Qué hermoso, ¿no? Y eso se encuentra donde en el Arca de la Alianza, ¿no? Ahora han hecho hasta películas de eso, ¿no? Que buscan la Arca de la Alianza. Porque hay dentro del Arca de la Alianza, como ya mencioné en videos anteriores, están 3 cosas, ¿no? Está el maná que caía del cielo, está un poco de maná. Está también, ¿qué cosa? La vara de Aarón que reverdeció, y están los 10 mandamientos que Moisés colocó dentro, obedeciendo lo que Dios dijo. Ahí están los 10 mandamientos.
Y es interesante que la palabra de Dios dice, miren, en Éxodo 32:19, aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie del monte. Yo me encontré con un líder religioso mientras estábamos hablando de esto, de la ley de Dios. Y este líder dice, no, mira, Moisés cogió esas tablas y las rompió. En el momento que las rompió, significa que ya no vale. Ahora ya no hay que observar. Hay que amar solamente a Dios, ¿ok? Y hay que amar al prójimo. Basta, se acabó. Imagina, ¿qué estás diciendo? ¿Ok? Hay gente así, que solamente se basa de un capítulo, no siguen el tema general, el contexto inmediato y el contexto completo de la palabra de Dios. ¿Ok? No siguen y entonces de un texto sacan un pretexto y de ahí sacan religión. ¿Ok? Y eso está completamente equivocado. ¿Ok? Yo espero que tú seas un cristiano sincero. Y a la luz de la palabra de Dios, tú vas a ver ahora, ¿no? Mira lo que dice acá, cuando él terminó cuando quebró la ley. Dice que Jehová dijo a Moisés, prepara 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré. ¿Qué dice? Y escribirás. No dice escribirás. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Ok? Dios volvió a escribir su ley en las tablas de piedra, que nuevamente le llamará a Moisés que venga otros 40 días y 40 noches allá, ¿no es cierto? Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. O sea que él estaba llevando ahora solo las tablas. ¿Ok? ¿Y ahora qué dice? Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Qué hermoso, ¿ah? Cómo Dios, imagínate, cumple su promesa y él nuevamente, ¿no? Qué tesoro tan infinito. Por eso dicen que una de los descubrimientos más importantes para la humanidad, ¿ok? Va a ser propio, ¿qué cosa? Sí, el hecho de que, por eso la gente está desesperada por buscar esto del arca de la alianza, ¿no? Hasta películas se han hecho, ¿no? En busca del arca perdida, por ejemplo, ¿no? Ok, se han hecho y hay muchas hipótesis que el arca está en Jerusalén, debajo de dice qué cosas, que el arca se ha escapado a Estados Unidos, ok, muchas, ok, vamos, de eso también les voy a hablar un día de esto, ¿no? Ok, pero lo que interesa es que quedó registrado, quedó grabado, ok, por testimonio de Moisés, lo que Dios escribió en su tabla y lo tenemos escrito en su palabra, en la palabra de Dios, tenemos escrito lo que Dios escribió. ¿Ok? Y esos son los 10 mandamientos. ¿Ok? Esos son los 10 mandamientos. ¿Ok? No cometas el error tú, porque ya te dije que hay una religión que eliminando el tercer mandamiento que prohíbe tener imágenes, ¿ok? ¿Qué hacen ellos? Ellos cogen ahora y para completar el 10º mandamiento, ¿sabe lo que hacen? Qué arrogancia, eso, ¿no? Eso sí que es una arrogancia terrible, una presunción, un pecado, una herejía enorme. ¿Ok? Coge y el 10º mandamiento que dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás y nombra, no, pero todo es el mandamiento de la codicia. Ellos qué hacen, dividen en 2 ese mandamiento para completar el 10º. Y dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y abajo dice, no codiciarás qué cosa, y van nombrando las otras cosas, dividen en 2. ¿Te das cuenta? Eso es una falta de respeto, eso es condenación. Condenación. Jesús dirá que cualquiera que cambie un punto, una jota, el Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Eso es serio, ¿eh? Eso es serio. Sea para quien lo enseñe, sea para aquel que incluso reconociendo lo que Dios dice, incluso quiera aprender las cosas falsas. ¿Ok? Quiere aprender las cosas falsas. Y entonces yo te recomiendo que tú estés atento. Hay un señor que en forma de burla dice, ellos podían incluso quitar 9 mandamientos y hacer solamente del 10º mandamiento, sacar 10 mandamientos, ¿no? Que dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás qué cosas, el buey, no codiciarás su asno, no codiciarás su casa, no codiciarás su carro, no codiciarás, de ahí podía sacar 10 mandamientos, ok, pero Dios no hace eso, no hace eso, o sea, lo que Dios escribe es perfecto. Deuteronomio 4:13, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, o sea que a nosotros nos queda solamente obedecer los 10 mandamientos
y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Ves? Nuevamente se repite que Dios escribió, ¿ok? En 2 tablas de piedra. Ahora, dice acá la palabra de Dios, y vamos a ver esto. Miren ustedes, le leo lo que dice el capítulo completo, ¿no? En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice una arca de madera de acacia. Eso es un testimonio que está diciendo Moisés, ¿no? Ok. Y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió. ¿Quién escribió? Dios. Ok. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como Jehová me mandó. ¿Ok? Eso es el testimonio clarito, ¿ok? De Moisés. En 1 de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, ¿ok? Yo quiero que aquí ustedes sepan, ok, hemos leído la ley de Dios, sabemos qué cosas sobre la importancia de la ley de Dios, que Dios fue el que escribió la ley de Dios, que era tajante, que es para toda la humanidad, ok. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo que nos revela esta ley? Y mira lo que dice la Biblia. Dice acá, todo el que comete pecado quebranta la ley. ¿Por qué quebranta la ley? De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Mira tú, ¿te quedó claro por qué es importante? ¿Por qué el diablo quiere destruir, cambiar, modificar, decir que Dios, y usa líderes espirituales, instituciones religiosas? Puede ser que sea tu misma iglesia esto, ¿no? Que enseña cambiado, que enseña los 10 mandamientos en forma diferente, que parecen iguales, pero no son. ¿Ok? Y el diablo ahí mete fuego, ¿no? ¿Para qué cosa? Para que eso anima a la gente, para que la gente obedezca otros 10 mandamientos, que no son los mandamientos de Dios. ¿Pero por qué hace eso? Porque a él basta que desobedezcan uno, sabe que están cometiendo pecado. La Biblia dice que el salario, o sea, que la paga del pecado es la muerte. Y el diablo quiere que nosotros pequemos. ¿Ok? Basta que tú peques en uno de esos. El libro de Santiago, ¿qué nos dice? Santiago, el hermano de Jesús, ¿no? Él nos dice, el que dice que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ok? O sea que nosotros somos pecadores. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? El diablo quiere que nosotros pequemos. ¿Ok? Porque el salario del pecado es la muerte. El pecador no va a tener vida eterna. Entonces, ¿él qué hace? Él coge y hace que iglesias enteras, o instituciones enteras, liderados por quien habla bonito, por quien qué cosa predica bonito, por quien llena estadios, por quien que tiene tanta fama, ha hecho videos, ha hecho esto, que parece un buen cristiano, ¿ok? Y la gente le sigue y le sigue, ¿ok? Por el nuevo papa posiblemente, ¿ok? O por el presidente o por el rey, ¿ok? Okay, aquí en Inglaterra, ¿okay? Y la gente dice, no, pues si eso lo dice el rey, entonces será el rey, ¿ok? Jesús, date cuenta, Él te va a juzgar a ti en forma personal y a ellos también les va a juzgar en forma personal. Ahí no va a valer ningún título, ¿ok? Es más, el que tiene título tiene más responsabilidad, ¿ok? Y es por eso que va un llamado directo, incluso para el mismo Papa, que yo veo que habla, ¿ok? 5 idiomas, ¿verdad? Si no es más, ¿ok? Le felicito y espero que vaya, ¿qué cosa? Haciendo el bien y desde ahora en adelante Él al menos ajuste el tiro. Se ve que la iglesia a la cual está Él liderando, no está enseñando, ¿ok? Porque en la Biblia dice una cosa, pero si en el catequismo, ¿ok? Dice otra cosa, yo te animo a ti, el nuevo Papa, ¿ok? A tener los pantalones bien puestos, te lo digo con mucho respeto, ¿ok? Pero que tú digas, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como tú, como líder que eres también, puedas decir, a ver, ¿qué es lo que estamos nosotros? Veamos, ¿ok? Si nosotros amamos a Dios como Dios quiere, ¿ok? Y entonces tú comienzas a verificar ahí, y comienzas a verificar. Ok, y verificas y ves si es que está cambiado algo, ok, entonces tú ponle como Dios quiere y verás que Dios te va a bendecir a ti mucho y va a bendecir también a tu comunidad, ok, va a bendecir, pero yo quiero que tú seas el primero en decir, veamos lo que Dios dice, ok, y no busques palabrerías,
Porque hay muchas personas, ¿no?, que hacen de todo el modo, ¿no?, usando palabrerías bonitas y todo lo demás, pero todo para ir en contra de la ley de Dios. Y yo espero que espero que te vaya muy bien en este nuevo pontificado, ok, pero que tú vayas y ajustes el tiro, ok, ajuste el tiro. Te lo digo en italiano, ajustar el tiro, ¿no? Ok, pero sin embargo yo te recomiendo, ¿no? Te recomiendo que lo hagas. Te lo digo verdaderamente con mucha humildad, ok, ok, y si quieres profundizar todo esto, pues aquí estamos, ok, estamos dispuestos a poder profundizar, ok, listo. Entonces, el que comete el pecado transgrede la ley de Dios, ok. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí te voy a dejar clarito, clarito. No porque dices tú guardar la ley de Dios vas a ser salvo. Falso, falso, ¿ok? O que un día digas tú, ¿no? Yo ahora no cometí pecado. Eso es falso, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Y es más, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Claro, porque todos somos pecadores, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace? Hay gente que va al extremo de esto, ¿no? Y dice, mira, ellos creen que van a ser salvos porque guardan la ley de Dios, ¿ok? Y eso es completamente falso. Si tú crees que vas a ser salvo porque guardas la ley de Dios, es falso. Este es un concepto equivocado. Porque la palabra de Dios nos dice que por las obras de la ley, o sea, que tú puedes guardar toda la ley, ¿ok? Y cuando venga Jesús, tú vas a decir, Señor, pero en tu nombre yo he guardado toda la ley. Y Jesús dirá, yo no te conozco, obrador de maldad, inicuo. ¿Por qué? Porque la salvación se obtiene solamente por la gracia, por recibir ese regalo gratuitamente, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos 100% salvos. Y esto que te quede claro a ti. No es 50% obras, 50% la fe. Ok, como algunas iglesias enseñan. Ok, eso es falso. Falso completamente. Eso anda a estudiarlo tú en el tema de la salvación. Ok, que ya lo envié. Ok, es falso. Si una iglesia te dice a ti, tú para ser salvo tienes que hacer 50, la mitad obras buenas, la mitad tener fe en Dios. Ok, falso. Si otro te dice, tú tienes que solamente, ¿qué cosa? Hacer obras buenas, guardar la ley de Dios, ser bueno y te va a salvar. Falso. Ok, la verdad es que somos justificados por la ley. Yo acepto a Jesús, acepto su sacrificio en la cruz, yo lo acepto por fe, recibo ese regalo y Él me da, ¿qué cosa? De su gracia. Y yo soy salvo por eso. Pero yo no puedo justificarme diciendo ahora que yo ya soy salvo, ¿ok? De los pecados porque le he confesado mis pecados, ahora yo ya tengo la autorización de Dios para seguir viviendo en pecado. Falso. Esa es otra tontería, ¿ok? De las iglesias que enseñan eso. Y yo he estado en esas iglesias. Yo he cambiado algunas denominaciones religiosas, propio por eso, ¿ok? Porque me doy cuenta que están equivocados. Ok, no está bien, no está bien. Hay uno, por ejemplo, de ellos, ¿no? Que me dijo, era un líder y me dice, mira, aquí todos quieren cambiarte, ok, pero lo que tú estás diciendo de la palabra de Dios no podemos modificar, ok, es así. Y yo le respeto mucho, ya lamentablemente falleció este líder religioso, ¿no? Que me dijo esto, ok, pero Franklin, yo te recomiendo que tú sigas adelante. Y es más, me dijo, nosotros todos, y lo dijo frente a todos los profesores ahí, nosotros todos deberíamos seguir, ok, como protestantes que somos, dijo, ¿no? Deberíamos seguir el protesto, o sea, que al favor del texto bíblico, ok. Pero sin embargo, ahora yo con mucha vergüenza te digo, ok, que yo debería seguir lo que tú estás leyendo de la palabra de Dios, está bien así, pero tú nos exiges que nosotros cambiemos. Él dice, pero nosotros, ¿te imaginas, Franklin, cómo vamos a cambiar? Eso significaría cambiar no solamente nuestra escuela de teología, sino también las escuelas de teología a nivel nacional y a nivel internacional. Deberíamos dejar de ser, ¿qué cosa? La iglesia que somos, ¿entiendes? Y todos los muchachos, los padres de familia que estaban ahí, mis compañeros, ¿no? Cuando yo era el acusado y cuando de pronto ninguno de los que estaban ahí, profesor de exegesis, de homilética, de catequesis, ok, todos esos profesores viendo que este director estaba hablando con toda autoridad, se quedaban callados y decían, claro, no podemos contradecir. Esto es Biblia,
es Biblia pura, ¿ok? Pero me da mucha pena a la vez, ¿no? Yo admiro mucho su franqueza, ¿ok? Pero me dio mucha pena escuchar eso. Y yo salí de ese lugar. Yo salí de ese lugar y esa persona, ¿no? ¿Ok? Yo llegué a apreciarlo mucho por su sinceridad, ¿ok? Pero qué pena, ¿no? Qué pena que las personas estén ahí reconociendo el error, pero que no están dispuestos a cambiar. ¿Por qué? Porque ya la institución religiosa, como es a nivel, ha crecido tanto, es difícil de cambiar una institución religiosa a nivel mundial, ¿ok? Comienza cambiando tú, ¿ok? Comienza cambiando tú. La Biblia nos dirá, ¿no? Que a veces por cambiar tú, muchos serán expulsados de las iglesias, expulsados de las sinagogas, ¿ok? ¿Por qué? Por amor de su nombre. Y llegará el tiempo incluso, dice, ¿no? Que esos cristianos, falsos cristianos, cuando les matarán a quienes, a los cristianos verdaderos, pensarán que están ellos rendiendo un culto a Dios, dice. Dios, Jesús lo dijo eso, ¿ok? Jesús, pero ¿por qué? Porque en este gran conflicto entre el bien y el mal, ¿ok? El mal va a querer aplastar al bien, ¿ok? Y ese es el gran conflicto. Y yo te espero que lo que estoy leyendo contigo, tú sepas reconocer que esto es la verdad de lo que Dios dice, no lo que yo te estoy enseñando, lo que Dios dice, yo te estoy recordando, te estoy leyendo en la Biblia, lo que Dios dice, y que tú digas, wow, entonces esto yo quiero compartirlo con todos, para que todos lleguen a reconocer, es verdad, no vas a poder cambiar toda la iglesia, ¿ok? Pero al menos comienza cambiando tú, ¿ok? Y la palabra de Dios nos dirá, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, porque tú vas a hacer influencia positiva, positiva. Yo me acuerdo cuando me pasó eso a mí, ok, mi papá, él no podía creerlo, porque estábamos estudiando, sea mi papá, sea yo, en la misma escuela de teología, y mi papá al inicio me decía, oye, mi hijo me decía, ¿no? Mi papá todavía estaba en vida, ¿no? Con vida. Me decía, oye, mi hijo, pero tú tienes que reconocer que tú también cuando ya sigues estudiando aquí en esta escuela de teología, tú después vas a llegar a ser como ellos, dice, ahí vas a entender más. Le digo, papá, pero ¿qué estás diciendo, no? Ok, y ese fue el motivo por el cual yo me alejé. Pero mi papá, que estaba un poco medio así dudoso de todo eso, ¿no? Ok, yo le dije a mi papá, mira papá, yo me voy. Y me fui, ¿no? De ahí me recuerdo que me fui de Ecuador, me fui a Colombia y le dejé a mi papá todos los documentos, los cursos bíblicos que yo había escrito, que yo había estudiado. Y me fui. Y la sorpresa mía fue que mi papá, después de un tiempo, porque por un año casi no hablamos con él, ok, eran difíciles conseguir los números de teléfono, no habían celulares, ok, era otro tiempo, ¿no? Y entonces, pero cuando yo le llamé a él después, me di cuenta, le digo, papá, ¿qué pasó? Tanto tiempo que no hemos hablado. Y ahí él me dice, mira, Franklin, a mí también me expulsaron de esa iglesia, de esa comunidad religiosa. Y yo le digo, ¿por qué? Dice, no, lo que pasa es que tenías la razón. Yo me fui y comencé a estudiar la palabra de Dios. Y entonces yo también me fui y les dije a los profesores las mismas verdades. Y me expulsaron también a mí. Mira, qué interesante. Yo llegué a apreciar mucho esa sinceridad de mi padre. La sinceridad de mi padre, ¿no? Porque él estaba siempre en busca de la verdad. Y no podía permitir que el hijo, ¿ok?, llegara a reconocer, a descubrir algo que él no había descubierto. Él pensó que ya había descubierto la verdad, porque él pasó varias religiones, ¿no? Él pasó por toda la religión y cuando de pronto él ya estuvo en una determinada religión, y ahí, en esa religión, en esa comunidad religiosa, ahí nacimos, yo también nací ahí, yo me acuerdo que desde pequeñito servíamos en esa iglesia, ¿ok? Y llegué a estudiar ahí teología para poder servir ahí, ¿no? En esa comunidad. Y sin embargo, ¿qué cosa? Fue un cambio tremendo lo que sucedió con el tema que nosotros estamos estudiando hoy, ¿ok? Con ese tema. Y eso te lo digo con todo mi corazón. Hubo un sufrimiento enorme. No es fácil, ok, cambiar. Ok, tú sabes, uno no es que de la noche a la mañana eso se cambia como camiseta, ¿no? Ok, eso requiere propio un espíritu de sacrificio. Y a veces los amigos, ok, que son amigos, pero muchas veces cuando tú les presentas la palabra de Dios, veo que poco a poco te van dejando, ok, van rechazando. Y tú vas encontrando otro tipo de amigos, aquellos que van descubriendo la verdad. Y eso es bonito. Ok, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nos dice la palabra de Dios, ¿no? O sea que la ley de Dios, ¿qué hace? Nos enseña a nosotros solamente lo que es el pecado. O sea que en otras palabras, la ley de Dios no te salva, no te salva a ti. La ley de Dios solamente tiene una sola función, indicarte a ti lo que es el pecado. Nada más. Y te dice a ti, por indicarte a ti, qué es lo que es el pecado. No que la ley sea pecado. Atención, ¿eh? La ley no es pecado.
La ley te indica a ti lo que es el pecado y te dice dónde tienes que irte para lavarte. Es como un espejo. La Biblia hará comparación a eso, ¿no? Que es un espejo. Tú vas a un espejo. ¿El espejo qué cosa? ¿El espejo es sucio porque tú estás sucio? No. El espejo te indica a ti, tu ságoma, tu cara, te indica dónde estás sucio. Y te dirige a dónde. Como guía te dirige al agua y al jabón. Tú estás sucio, vas, te lavas, ¿qué cosa? Con agua y jabón. Una vez que has lavado la cara con agua y jabón, vuelves al espejo. Ves en el espejo y el espejo te indica si estás limpio. Esa es la función de la ley de Dios. Te indica en qué estás pecando. Pero te dice, estás sucio en tal cosa, anda y lávate. Pero no, esta cosa no es con agua y jabón. El pecado uno se lava con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? Yendo a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, una vez que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, ¿qué hago yo? Regreso ¿a dónde? A la ley, a la santa ley de Dios. ¿Y qué hago? Me veo y me dice, estás limpio. ¿Ok? Por eso es que Jesús dirá, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, es necesario ir a confesar nuestros pecados a Dios. Y entonces yo regreso a la ley. ¿Ok? Y entonces en Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. Eco, el guía, ¿sí ves? Para conducirnos a ¿quién? A Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿Sí ves? O sea, la ley me indica a mí dónde está mi suciedad, voy a Cristo y Él me justifica, Él me limpia, Él me lava, Él me salva y yo regreso nuevamente. Ok, pero ahora no puedo decir yo, como algunas religiones, ¿no? Que dicen, una vez que ya tú eres salvo, ahora sí ya siempre salvo y ahora sí puedes vivir tu vida transgrediendo la ley de Dios. El apóstol Pablo dirá, en ninguna manera, es una locura, es una tontería, ¿ok? ¿Qué pues diremos? Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Ahí está el megenoito, ¿no? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia. Menciona uno de los mandamientos, ¿no? Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Te das cuenta? Ok, ahí él resalta eso. La ley es pecado. En ninguna manera. Es una tontería decir que la ley es pecado. La ley es santa, justa y buena. Me muestra lo que es el pecado, pero no es pecado. Ok, porque la ley revela lo que es el carácter de su creador. En el caso es Dios. Y si Dios es eterno, la ley de Dios también tiene que ser eterna. Vamos a ver esto, ¿ok? En Mateo 22, del 36 al 40 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay algunos se quedan ahí, ¿no es cierto? Y creen que es solamente de filosofar. Y por eso que el texto continúa. Y en el texto original es lindo, porque la palabra depende, dice, ¿quieres saber cómo se llama? Anda a ver allá los 10 mandamientos. Por eso es que dice, ¿no? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que, ¿quieres saber tú cómo se ama a Dios? No es solo con la lengua, no es solamente con la imaginación. Anda a los 4 primeros mandamientos. ¿Quieres saber cómo se ama al prójimo? Anda a la segunda tabla de la ley, los 6 mandamientos. Ok, ahí están los 10 mandamientos. Ok, de estos 2 mandamientos depende. Ok, o sea que basta. Yo quiero que ya dejes de estar diciendo tú, ¿no? Ay, es que yo cumplo los 10 mandamientos amando a Dios y amando al prójimo. Basta, eso es todo. Ok, y crees que es así. Pero ¿cómo se ama al prójimo? Ok, ¿crees que es amar al prójimo robando la mujer a tu prójimo? Cometiendo adulterio, cometiendo fornicación, viendo qué cosa, pornografía, ¿ok? O matando a las personas, o robándoles, o no pagándoles su salario al tiempo conveniente, ¿ok? ¿Qué es amar al prójimo? Anda y lee, ¿ok? ¿Cómo se ama a Dios? De igual forma. Anda a ver, ¿crees que se ama a Dios qué cosa? Teniendo otros dioses. ¿Crees que se ama a Dios haciéndose imágenes, aunque sea incluso de los familiares de Jesús? ¿Ok? ¿Crees que se ama así? Diciendo, ay, yo no les adoro, les venero. ¿Tú crees que eso es amar a Dios? ¿Ok? El otro, ¿crees que amas a Dios porque tú dices qué cosa? Ay, yo no nombro el nombre de Dios en vano. ¿Ok? ¿Tú crees que amas a Dios observando otros días que no sea el santo día de reposo? ¿En qué estás?
¿En qué estás? ¿Quién te metió eso en la cabeza? ¿Quién te metió? Dios quiere que tú obedezcas lo que Él escribió. ¿Ok? Y eso lo escribió con su propio dedo. Y después dirá Él, yo lo escribiré en mis leyes en su corazón. Ese es el nuevo pacto. ¿Ok? Para que tú aprendas a temerle a Dios, a amarle a Dios, a respetar lo que Él ha escrito. ¿Listo? Entonces, de estos dos mandamientos depende. Entonces aquí dice, ¿no? Los dos grandes mandamientos son, ama a Dios y ama al prójimo. Entonces, si amas a Dios, ¿qué pasa? No tengas dioses ajenos, no adores imágenes, ok, no te hagas imágenes, no tomes su nombre en vano y acuérdate del sábado para santificar. Si amas a tu prójimo, honra a tus padres, no mates, no adulteres, no robes, no des falso testimonio, no codicies nada de tu prójimo. Me gusta este cuadro porque está resumiendo lo que también dice en Mateo, ¿no? Entonces la ley y la gracia, eso es una confusión enorme en algunas religiones, ¿no es cierto? Entonces, ahora quiero dejarle claro esto, ¿no? Que la ley de Dios, como ya les dije, no salva a nadie. Uno se es salvo 100% por la sola gracia redentora de Jesús. Pero la ley, ¿qué cosa? Tiene una parte importante y necesaria en el plan de la salvación. Nos indica lo que es el pecado. Como un espejo nos muestra nuestra condición desesperada y nos lleva a Cristo, el cual nos salva, nos limpia. Salvados por la fe en Cristo, observaremos la santa ley. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no invalida la ley de Dios. Santiago 1 del 23 al 25 nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, que es la ley de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será feliz. La palabra feliz, bienaventurado, ¿no? Él será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser feliz? Guarda la ley de Dios. Guarda la ley de Dios. Y no seas como aquel oidor olvidadizo, ¿verdad? Que va, ve y después se va. Ok, tú también puedes ser así, ¿no? Que ahora ves, escuchas el video y dices, ay, qué lindo, mira, esos han sido los 10 mandamientos, ¿cierto? No. Ok, y después te vas y ¿qué pasa? Continúas observando tus mandamientos. Los mandamientos que la tradición diabólica de tu propia iglesia te ha enseñado. Y te lo digo diabólico, ¿por qué? Porque todo lo que no proviene de Dios es del diablo. El diablo es el que cambia. El diablo es el que confunde. ¿Ok? Y yo espero que tú, si eres un cristiano verdadero, a mí no me interesa, o a los vecinos, ¿ok? Que tú digas, ay, yo amo a Dios, sí, yo amo a Dios, y estés, qué cosa así, orgulloso sacando en cara de que amas a Dios, que es que porque eres bueno, porque haces buenas obras, que das buenas cosas, que ni sé cómo, ni sé cuándo. No amas a Dios, no amas a Dios. ¿Tú quieres amar a Dios? Aprende a amarlo como Dios dice que. Ok, obedeciendo a su palabra, cumpliendo su voluntad. Jesús dirá, yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Y él dijo, yo vine a observar la ley. Ok, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. La frase, eso es otra ignorancia, ok, de algunas iglesias que cuando escuchan el fin de la ley es Cristo, ya creen que Cristo vino a poner fin a la ley. Ok, completamente cambiado. Eso es fuera de lo que tiene que ver, ¿qué cosa? El principio de la exegesis teológica de la palabra de Dios, ¿ok? La frase, el fin de la ley es Cristo, en Romanos 10:4, significa que Cristo es el objetivo, propósito o meta final de la ley de Dios. No que Jesús haya abolido la ley de Dios, ¿ok? Entonces, eso que quede claro para ti que estás enseñando cambiado posiblemente, ¿no? Ok, pero yo te aseguro, mira, yo estaba enseñando eso, yo entendía así. Yo iba en contra de la ley, ¿ok? Yo iba en contra de la ley y compraba libros, porque hay libros que hablan de mandamiento en mandamiento y te van diciendo por qué ha estado cambiado, por qué ha estado modificado, ¿no? Y yo leía eso y iba en contra de la ley de Dios, en contra. Y iba en contra de aquellos que afirmaban qué cosa. Y yo pensaba que yo estaba defendiendo, ¿ok? La verdad. Mentira, nadie puede defender la verdad, la verdad se defiende sola, ¿ok? Pero yo entonces ahí a la luz de la palabra de Dios, mientras más estudiaba, más libros compraba para ir en contra de la ley de Dios, y yo más me iba convenciendo que la palabra de Dios es justa. La palabra de Dios es más penetrante que una espada aguda de doble filo, que penetra hasta lo más íntimo del corazón y remueve todos esos egoísmos, ese orgullo, esas cosas que yo tenía, ¿no?
¿ok? Porque detrás de eso estaba solamente el orgullo, no estaba la humildad de decir, yo tengo que reconocer que es Dios quien escribió y tengo que obedecer. Y yo decía, pues, la ley, ya Cristo vino y abolió la ley era para los israelitas, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y así, ¿no? Me inventaba de todo, ¿ok? Que la ley ya fue quebrada, que ya no hay que obedecerla, ¿ok? Y así. Pero sin embargo, ahora te estoy diciendo que todo lo que a mí me costó lágrimas, yo te lo estoy diciendo ahora a ti con mucho cariño para que tú digas, mira, este hombre ha estudiado todo esto, ¿no? Y yo, ¿por qué no puedo? Yo no digo que tú me sigas porque yo he pasado por eso. Yo te digo, tú anda y lee en la Biblia, verifica en la Biblia, porque Dios está diciendo eso, ¿ok? En Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, nadie, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿ok? Nuevamente aquí está a enfatizar, ¿no? Que las obras de la ley no te salvan, solamente te indican lo que es el pecado. Pero si tú, ¿qué cosa? No observa la ley de Dios porque no quieres y Dios te está diciendo, te está enseñando lo que es el pecado y no quiere que vivas en pecado, ¿ok? Pero tú transgredes la ley de Dios, vives a tu manera, amas a Dios a tu manera, ¿ok? No como Dios quiere ser amado. Estás cometiendo pecado, ¿ok? Luego, por la fe, aquí está otro megamento de Pablo, ¿no? Dice Romanos 3:31. Luego, por la fe, invalidamos la ley de ninguna manera, ¿no es cierto? Más bien confirmamos la ley. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Ok? No quiere decir tú, ¿no es cierto? Ahora, tú, mira, en otras palabras, tú eres salvo por la gracia de Dios. Si alguien te dice a ti, tú guarda los mandamientos, porque eso va a pasar, ¿no? Eso va a pasar, que cuando tú comienzas a observar, a hacer la voluntad de Dios, la gente rápido va a comenzar a acusarte, ¿ok? Va a decir, es que él cree que guardando los 10 mandamientos, entonces se va a salvar. Entonces, no es así. Tú tienes que decirle, claro, yo no guardo los 10 mandamientos para salvarme, sino que yo guardo los 10 mandamientos porque yo ya soy salvo, porque Cristo me salvó, pero Él me salvó, no para que yo ahora continúe a vivir en el pecado. ¿Entiendes? Por eso es que aquí dice, nosotros por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera. Es una locura decir yo creo en Cristo y seguir viviendo en pecado. En ninguna manera. ¿Ok? Más bien, ¿qué hacemos? Confirmamos la ley. Qué lindo, el apóstol Pablo dijera, no, mira, aquí estoy yo, como ejemplo, ¿no es cierto? Él era un observador, ustedes van a ver el apóstol Pablo, quién era, ¿ok? Pero sin embargo, él ahora dice, no, yo por la fe invalido la ley, no, yo confirmo la ley. O sea que la ley me llevó a mí a Cristo, quien me salva, pero no para vivir en pecado, ¿ok? O sea que no es licencia, no es justificación para que tú vivas en el pecado si aceptas a Jesús. Él te salva de los pecados, pero no quiere que vivas en los pecados. ¿Qué pues diremos? Romanos 6 del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque esas otras personas que dicen así, ¿no? Bueno, ya soy salvo, entonces ahora yo voy a seguir viviendo en el pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios abunde. Él dice, perseveraremos, o sea, que continuaremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Otra vez, ¡meganovito! ¿Ok? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ok? Eso es un ejemplo, ¿no? Para decir, no. ¿Cómo vas a seguir viviendo tú en el pecado? ¿Ok? Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará, ¿ok? No será tu señor de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Te das cuenta? ¿Ok? No permitas tú que el pecado, ¿ok? te haga esclavo a ti. No permitas, ¿ok? Porque tú estás ahora bajo la gracia de Dios. Y estar bajo la gracia de Dios significa vivir ya sin pecado. Pero no te quiero decir que con esto nosotros no vamos a pecar nunca. No. ¿Ok? Nosotros vamos a ser siempre pecadores. Pero nosotros cada vez que pequemos, ¿qué cosa? Dejamos de hacer eso. Por eso Jesús dirá, no, vete y no peques más, le dirá a la pecadora, ¿no? Pero tú crees que no pecó nunca más. Seguramente pecó. Ya no pecó en ese mismo pecado, pero seguramente pecó. Y entonces ella va todos los días y va donde. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Todos los días vamos por fe, cerramos nuestra puerta, cerramos qué cosa, para que nadie nos oiga y confesamos en oración a quién, a Dios, porque esa es otra trampa, ¿no? El diablo quiere que confesemos a otras personas y esas personas te dicen, yo te absolvo de los pecados. ¿Quién eres tú? Ok, esa es la peor herejía que puedes decir, una blasfemia, ok, decir yo te perdono los pecados. No, la Biblia dice que nosotros vayamos a Dios
Y Él es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ok? Entonces, no permitas que el pecado, ¿ok?, sea señor de ti. Si tú desobedeces la ley de Dios, tú entonces ahí ya no estás bajo la gracia. Estás viviendo, ¿qué cosa? Sí, bajo el pecado. ¿Ok? Y Dios quiere liberarte de eso. Por eso se llama la ley de la libertad, porque te indica a ti. Es como el espejo, la ley de la limpieza. Te dice, mira, ahí está, anda al agua y al jabón. ¿Ok? Pero no te atrevas tú a limpiarte con el espejo. ¿Ok? Porque el espejo no te limpia, te va a ensuciar más. ¿Ok? Entonces anda al agua y al jabón y regresa a verte en el espejo. ¿Ok? Eres pecador, anda a Jesucristo, quien te lava, y regresa a verte en la ley de Dios. ¿Ok? Y tú vas a empezar a amar la ley de Dios. ¿Ok? Como dirán ya los salmistas, ¿no? Cuánto amo tu ley. Tu ley es perfecta, es eterna, es justa, santa, justa, buena, como el carácter de Dios. ¿Ok? Romanos 6:15. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. ¿Ok? Eso ya nuevamente para que tú vayas entendiendo, ¿no? Ese de ninguna manera. Aquí me gusta que hay una señora, una teóloga la llamo yo, ¿no? Que me gusta el concepto que ella da también de la ley, ¿no? Coge de Romanos 7:12 y nos dice, la ley de Dios es tan santa como Él mismo. O sea que como Dios, imagina. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. ¡Qué hermoso! Yo estoy al 100% de acuerdo a lo que esta teóloga o muchos otros teólogos, ¿no?, afirman sobre la ley en esta misma línea, en este mismo concepto, en este mismo resumen. ¿Ok? Romanos 7:12 nos dice, de manera que la ley a la verdad es santa. ¿Sabes lo que es santo? ¿Ok? Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Si hay alguien por ahí, porque por ahí vas a encontrar tu gente, ¿no?, que comienzan a separar. Dicen, este mandamiento es santo, este mandamiento es justo, este mandamiento es bueno. Este de acá, no, este es malo, este quitémosle nomás, porque no me parece bien, no me parece bonito. Pero el mismo Dios que escribió, no cometerás adulterio. Él escribió, acuérdate del sábado para santificarlo. Él mismo escribió, no matarás. Él mismo escribió, no tendrás dioses ajenos. Él mismo escribió, ¿qué cosa? No te harás imágenes. Él mismo escribió. ¿Por qué estás tú a seleccionar cuál es santo, cuál es justo, cuál es bueno? Toda la ley es santa, justa, buena. Basta de estar así, haciendo estas selecciones diabólicas. ¿Ok? Oh, no, porque somos de la institución religiosa que podemos cambiar lo que Dios ha dicho. ¿Dónde está escrito eso? ¿Ok? Eso es una herejía y por eso te vas a condenar, te vas a quemar. ¿Ok? No vas a ser salvo. Jesús nos quiere liberar de todo eso. El tema de hoy es un tema fundamental en el cual tú que me estás escuchando ahí, tienes que tomar la decisión. ¿Ok? O amar a Dios como Él quiere ser amado, o amar a Dios como la gente, las tradiciones diabólicas o el mismo diablo te insinúa, ¿ok? Te anima a que tú le ames a Dios de ese modo, en modo equivocado, en modo falso. ¿Ok? Aquí te reporto algunos textos, ¿no? Porque me gusta esto del apóstol Pablo, que él dice, meguen oito, o sea, que de ninguna manera, así no sea, ¿no? Ok, y ahí tú vas a ver, ¿no? Te estoy mostrando aquí en el texto donde menciona, ¿no? Dice, por la fe invalidamos la ley, por ejemplo, Romanos 3:31, de ninguna manera. Romanos 6:12, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él, ¿no? De ninguna manera, antes bien sea Dios. Y él usa muchas veces esa frase, ¿no? Ok, por ejemplo, Romanos 6:15, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo en ninguna manera. Romanos 7:7, ¿no? ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado, en ninguna manera. Y así ustedes van viendo, ¿no? Esta frase, en ninguna manera, ¿qué significa? Es una expresión enfática que el apóstol Pablo utiliza varias veces en sus cartas, especialmente en la epístola a los romanos, para rechazar de forma tajante una idea o suposición incorrecta acerca del evangelio o la vida cristiana. En griego, la frase es megenoitoi, ¿ok? Que significa literalmente que no suceda de ningún modo, de ninguna manera, ¿ok? Entonces eso es. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. ¿Qué diremos? ¿Que yo ahora que soy salvo, qué cosa? Por la gracia de Dios voy a seguir viviendo en pecado? De ninguna manera. ¿Ok? Eso es. No, así no sea, pero es una cosa propio que enfatiza, ¿ok? Que enfatiza, no es una pregunta, sino es
una afirmación, ¿no es cierto? Donde está diciendo, no seas así, no seas loco lo que estás diciendo, lo que estás pensando. ¿Ok? Significado y uso. Pablo utiliza de ninguna manera para enfatizar la absoluta. ¿Qué dice? Imposibilidad o inaceptabilidad de una idea contraria al evangelio, o sea, que a la ley de Dios, a lo que Dios enseña, subrayando la santidad de Dios, la seriedad del pecado y la verdad del mensaje cristiano. Ese es el significado y el uso de ninguna manera. Juan 8:29. Aquí nos dirá Jesús: el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué hermoso, vean. Qué hermoso, ¿no? Que nosotros también podamos decir así, ¿no es cierto? Yo hago siempre lo que Dios me ordena, lo que Dios me ha indicado con su propio dedo. Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. ¿Dice quién? Dice Jesús. O sea que si tú dices, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. Ahora vamos a ver. Si tú guardas los mandamientos, permanecerás en su amor. Lo mismo dice él, ¿no? Que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo se permanece en amor a Dios? Guardando los mandamientos. Guardando significa observando, respetando, obedeciendo, haciendo los mandamientos, sin cambiar, sin cambiar. ¿Ok? Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es lindo, ¿eh? Yo les animo a ustedes, por ejemplo, ustedes ahora que están estudiando esto, si tú no lo sabías, ¿no? Ese texto, por ejemplo, ¿por qué no ponerlo, no? O sea, hay algunas casas que uno se entra y tienen ahí algunos cuadros bonitos, ¿no? Yo te animo, mándate a hacer un cuadro hermoso, que diga, unas tablas de mármol la manda a hacer, ¿no? Como esas lápidas bonitas, ¿no? Manda a hacer una lápida linda, una lápida que decore tu casa y que diga ahí, si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15 y comienza a poner ahí. En la primera tabla, los 4 primeros mandamientos. En la segunda tabla, los 6 últimos mandamientos. Y que la gente diga, wow, Dios quiere que nosotros le amemos así. Y eso es bonito. Yo he visto algunas casas que tienen así. Ok. Yo, por ejemplo, cuando voy a alguna librería religiosa, vamos por ahí con mis hijos, ¿no? Ellos ya están atentos porque sabe que el diablo va a cambiar, ¿no? Cambia. Y hemos verificado, y casi siempre en muchas librerías de estampo cristianos, religiosos, ¿no? Que dicen ser, vamos a verificar ahí los 10 mandamientos como están escritos, ¿no? Y vamos a ver, y lo dicen cambiado. Lamentablemente, muchas de esas están cambiadas. En la Biblia, en el texto bíblico, está bien, está escrito bien. Incluso la palabra sábado está escrito como sábado. ¿Ok? De paso te digo, este mandamiento del sábado va a ser uno de los mandamientos que la profecía, ¿sabes lo que significa la profecía? Que lo que va a suceder, ¿eh? Ese va a ser el punto a través del cual van a iniciar persecuciones. Tú me dirás, pero qué locura estás diciendo. A Jesús también le dirán, ¿qué estás diciendo? Jesús dice, yo les digo estas cosas ahora para cuando suceda ustedes crean. Ok, y ahora yo les estoy mencionando que la palabra de Dios nos dice que de los mandamientos, el cuarto mandamiento, el sábado, va a ser el punto divisorio entre si tú amas a Dios o amas al prójimo. Ok, es un mandamiento tremendo, ¿eh? Y que la Biblia dice que el mismo diablo se va a encargar de transgredir ese mandamiento, de hacer qué cosa, que la gente ponga a santificar las fiestas, o que no se observe, o que incluso se cambie de día. Hay iglesias que dicen, no, pero eso vamos a estudiar el próximo tema, ¿no? Hay iglesias que dicen, a mí no me interesa, dice, basta que yo ame a Dios todos los 24 días de la semana, las 24 horas del día, de todos los días. Otros dicen, no, Dios no santificó ningún día, y ahí van a ver ustedes, ¿no? Pero ese tema, como es tan importante, lo vamos a dejar para la próxima lección. Recuerda tú, la próxima lección va a ser sobre ese mandamiento. ¿Ok? Porque es un mandamiento que tiene que ver propio con el regreso de Jesús, con el regreso de Jesús. ¿Ok? Antes del regreso de Jesús van a suceder cosas tremendas en este planeta, en este mundo. Y va a ser un punto de división, ¿ok? Entre los que aman a Dios en espíritu y en verdad, y entre los que no aman a Dios en espíritu y en verdad y obedecen ¿a qué? A sus dirigentes, a sus iglesias. Y va a ser causa de persecución, eso, terrible, ¿no? Pero bueno, como les venía diciendo, ¿no?
Entonces, entramos con mis hijos, vemos en las librerías y me gustó que, por ejemplo, entramos en una librería que era ahí en Roma, entramos y ahí dice libro de la Biblia, ¿no? Es un libro en italiano, ¿ok? Y bueno, tiene varias aquí imágenes, cómo van ahí, ¿ok? Explicando algunas cosas, ¿no? Pero inmediatamente con mis hijos digo, vamos a ver qué dicen de los 10 mandamientos, porque, para ver si es que están diciendo la verdad también, ¿no? ¿Ok? Y en realidad ellos están cambiando, están cambiando. Dicen, por ejemplo, bien al inicio, pero después por ahí cambian, ¿ok? Cambian y están afirmando otras cosas, ¿no? ¿Ok? Pero me gustó que ellos están resumiendo aquí con estas imágenes que yo les estoy mostrando a ustedes. Y me gusta el resumen que ellos han dado, ¿no? Claro, está en italiano, pero ahí están los 10 mandamientos con las figuritas ahí de cómo está claro, ¿no? Ok, los 10 mandamientos. Al menos esta parte de los 10 mandamientos está excelente como Dios ordena, como Dios manda. Ok, eso está así. ¿Listo? Y entonces ahora vamos a seguir. Dice, yo ahora con esto, no, te quiero animar a que tú también vayas y abras tu Biblia, verifiques en tu Biblia. Y no solamente ahora verifiques lo que la Biblia dice, sino que vayas a las doctrinas que está enseñando tu iglesia, tu iglesia. Anda a esas doctrinas y ahora comienza tú a verificar, ¿ok? Comparando con la Biblia, ¿ok? Y ahora, una cosa es esta. Tú vas a tener la Biblia ahí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si tu Biblia te dice, no te hagas imágenes, no les guardes a ellas reverencia, adoración, ok, no, ok. Y cuando tú te vas a encontrar en una iglesia que va a estar llena de imágenes y que quien está de líder religioso ahí va y te dice, no, mira, lo que pasa es que este mandamiento ya nosotros como tradición, le hemos cambiado, tú sabes que nosotros podemos cambiar, modificar, ok. Tú tienes que obedecer lo que nosotros decimos, no lo que la Biblia te dice. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo espero que tú tomes una decisión y digas, como el apóstol Pedro dijo, él a los líderes religiosos de aquel entonces, a los papas de aquel entonces, él que dijo, a los sumos sacerdotes de aquel entonces, ¿ok? Les dijo, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso le costará a él y a los demás discípulos, le costará la vida. A él le crucificaron con la cabeza para abajo. Imagínate, por decir eso. Pero Jesús dirá claro, que quien pierda su vida por causa de mí y del evangelio, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Yo espero que tú, ok, cualquier líder religioso que venga y te diga, mira, nuestra iglesia enseña así las doctrinas, sobre la ley de Dios enseña así, 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 así. Al inicio te van a decir, sí, la ley de Dios es linda, hay que observar. Pero cuando tú vas a desintegrar, a detallar de uno por uno, ahí te vas a encontrar tú en qué tipo de iglesia estás. Y ahora mi pregunta es, si tú reconoces que esa iglesia está en pecado, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Que Dios pueda dirigirte a ti. Yo voy a estar orando por ti, ¿ok? Ya lo hice antes de hacer este tema, porque yo sé que este tema a mí me sacudió el alma, ¿ok? Y quiero que tú también puedas tomar decisiones valientes, que puedan glorificar a Dios, Decisiones valientes como dirá Josué. Si ustedes quieren servir a otros dioses, sirvan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová nuestro Dios. Que esa pueda ser tu decisión, ¿ok? En Eclesiastés 3:14, mira lo que dice aquí Salomón, el sabio. Dice, sé además, mira, qué hermoso, esto es inspirado por Dios, ¿eh? ¿Ok? En Eclesiastés. Sé además que todo lo que Dios ha hecho, Él hizo con su dedo, permanece para siempre. Que no hay nada que añadirle ni quitarle. Y que Dios lo hizo así para que se le tema. Dios no dio autorización a ninguna institución religiosa, a ningún personaje que se crea ahí, Superman, ¿ok? A nadie le dio autorización a cambiar lo que Él escribió con su propio dedo. No hay que añadir ni hay que quitarle, ¿ok? Y lo hace eso para que teman los hombres, ¿no es cierto?
Apocalipsis 22 del 18 al 19, aquí nos dice, no, Dios por medio de Juan, nos dice una advertencia terrible para aquellos que enseñan la falsedad. ¿Ok? Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, o sea que aumenta a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Imagínate las plagas, y entre esas también está la perdición eterna. Si alguno quita, en cambio, ¿no? Primero dice, si alguno añade. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Sabes lo que significa? La Biblia dice que el que no estuvo escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. ¿Ok? Y si tú quitas, añade, Dios quitará. ¿Ok? Y dice, y quitará su nombre del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mira tú qué advertimiento poderoso, poderoso. ¿Ok? Esto no es un juego. No es un juego que hay en un concilio, en un encuentro entre personas aquí inteligentes. Hemos decidido que la ley de Dios está equivocada. Vamos a hacer nosotros una ley de Dios modificada, bonita, para que la gente entienda. ¿Ok? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Ok? Eso es terrible, terrible. No te puedes tú tener esa arrogancia diabólica, pecaminosa, de decir hagamos esto. Estás cometiendo pecado y el pecado te va a llevar a la muerte eterna. Te va a llevar a que tú te quiten, no solamente a ti, sino a las iglesias, que quiten el nombre del libro de la vida. Imagínate, tu iglesias enteras se van a condenar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en forma, ¿cómo se dice? Pérfida, en forma mala, necia, continuarán, ¿ok?, a obedecer a los hombres antes que a Dios. Continuarán. Y yo espero que tú, a la luz de la palabra de Dios, sé que vas a sufrir mucho si vas a tomar esas decisiones, pero tú di, yo y mi casa serviremos a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Y con alegría dirás, yo quiero observar la ley de Dios como Él me mandó, porque son santos, justos, buenos. Mateo 5, 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Esto es importante porque van a haber iglesias que dicen, no, Jesús, mira, por ejemplo, de los 8 milagros que hizo en sábado, ¿no? Dice, no, Jesús transgredió el sábado, ya él ya transgredió, ya por eso la ley está transgredida. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que Dios no puede decir el contrario, ¿entiendes? Si Dios dice que transgredir la ley de Dios es pecado, tú en el momento que tú dices que Jesús transgredió la ley, porque eso es lo que decían los dirigentes de aquel entonces, los líderes religiosos, Jesús está transgrediendo la ley, decían que Jesús es pecador, pero la Biblia me dice que Jesús no cometió pecado. Entonces, ¿qué me está enseñando Jesús? ¿Qué me está enseñando? A transgredir la ley de Dios. Si tú dices que Jesús transgredió la ley de Dios por los 8 milagros que hizo, por ejemplo, en sábado, ¿no? Ok, entonces tú dices, Jesús es pecador, pero tú estás yendo ahí contra el evangelio. Ok, porque si Jesús es pecador, no puede ser nuestro sustituto, no nos puede salvar. Él tenía que morir 100% sin pecado. ¿Ok? Entonces dice, por eso es que Jesús dice acá, ¿no? No crean que he venido a abolir, o sea, que a transgredir o a violar, a desobedecer la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud, a enseñar cómo Él quiere que nosotros guardemos. Porque imagínate, sobre el mandamiento que estudiaremos del sábado, han hecho un montón de leyes tontas, ¿ok? Para decir, esta es la forma de ayudar a la gente a observar el sábado. Y han puesto unas cargas que ni ellos mismos podían llevar. Jesús les dirá, ¿no? Ustedes ponen leyes, ok, sobre las leyes que yo enseño, ponen leyes que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Eso es el problema, ¿no? El problema, cuando tú quieres dar qué cosa, añadir o quitar, ¿ok? Dice, no crean que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro, miren qué interesante, que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. O sea que aquí se puede acabar el mundo entero, pero la ley de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Esto no se acabará, no se acabará. Mateo 15 del 7 al 9. Este puede ser un texto dedicado a estos dirigentes, ¿no?, que obedecen
a los hombres, ¿no? O que enseñan, cambiado. Hipócritas. Hoy día decir hipócrita a alguien, eso es terrible, ¿ok? Pero Jesús lo dice. Jesús. ¿Sabes lo que es un hipócrita? Una persona que enseña equivocadamente, sabiendo cuál es la verdad, ¿ok? Que vive mal, ¿ok? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo, o sea que tú o tu iglesia, ¿ok? Este pueblo de labios, de lengua, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué dice? Está lejos, lejos de Dios. Pues en vano, o sea que de gana, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Entiende? Más claro que eso no canta un gallo, diría mi papá. Ok. Jesús, él dice hipócrita. Tú dices que le amas a Dios, pero te estás obedeciendo mandamientos de hombres. Eres un hipócrita. Ok. Y así estás enseñando y así estás observando. Hipócrita. Te vas a condenar. Vas a irte al lago de fuego. Ok. La Biblia nos dirá de eso. Porque allá también será condenado el diablo. Pero tú estás ahí aferrándote con todas tus fuerzas. Ay, mi pecadito, ¿verdad? Tengo que obedecer a lo que los hombres dicen. ¿Ok? Y Dios dice, aléjate, apártate. ¿Ok? Tienes que estar dispuesto. No solamente a dejar tu iglesia, sino a tu misma familia. Y no solamente a dejar tu misma familia, sino a dejar tu propia vida. Por causa de mí y del evangelio, dice Jesucristo. Y si no estás dispuesto a eso, no eres digno de Dios. Porque solo los valientes, acuérdate, solo los valientes heredarán el reino de Dios. Los valientes son aquellos que obedecen a Dios. Los cobardes, los impíos, los que se condenarán, son aquellos que cuando reconocen una verdad, taparán sus oídos, taparán sus, no querrán oír, ni hablar, ni escuchar de la verdad que les está Dios diciendo, sino que querrán escuchar a agentes diabólicos vestidos con caretas de cristianos que vienen, ¿qué cosa? A imponer mandamientos de hombres. Y Dios dirá, hipócrita. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ok? En otras palabras, si tú dices que le conoces, eso dice Primera de Juan 2:4. El que dice, yo lo conozco, ¿a quién? A Dios, ¿no? Pero no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso. Y la verdad, o sea que la mentira está en él, pero la verdad no está en él. Palabra de Dios. La verdad no está en él. Si no está la verdad en él, en el corazón de él, en esas iglesias, tienes que saber que ahí está la mentira. Y el padre de la mentira, ¿sabes quién dice? Jesús, ¿sabes quién dice? El padre de la mentira es del diablo. Por eso es que algunos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham, por eso hacemos la... Jesús viene y dice, si ustedes fueseis hijos de Abraham, hicieran las obras que Abraham, el padre de la fe, ¿no? Que creyó en Dios, las obras de Abraham haríais. Pero vosotros obedecéis mandamientos de hombres, y es por eso que me queréis hasta matar a mí, no me reconocéis. Yo les digo quién es vuestro padre. Ustedes no tienen por padre a Dios, al Dios de Abraham. Ustedes tienen por padre al diablo. Yo no sé cuál es tu padre, pero yo sé que tú no estás huérfano. Nadie está huérfano en este mundo. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. Primera de Juan 3:4-10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Está resumiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mira, en el libro de Apocalipsis, tú sabes que es un libro bastante simbólico, ¿no? Que Dios te da un simbolismo, pero después te revela a qué significa ese símbolo, ¿no? Vamos a estudiar el libro de Apocalipsis después, ¿no? Estoy contento porque hay gente que ama el libro de Apocalipsis. Yo también lo amo y es una carta muy linda, un mensaje muy lindo, ¿no? El último libro de la Biblia. Pero ahí en el libro de Apocalipsis hay algunas imágenes. Y esta imagen, por ejemplo, que dice dragón. El dragón, la Biblia dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y según tú, el dragón, el diablo, ¿en contra de quién está? El diablo, dime tú la respuesta. El diablo está en contra de quienes aman a Dios como Él quiere, guardando sus mandamientos, o está en contra de aquellos que dicen que aman a Dios como ellos creen amar a Dios. ¿En contra de quién crees que está? Diste la respuesta correcta. La respuesta correcta es si es que él, por ejemplo, nunca va a estar en contra de aquellos que aman a Dios como él mismo les ha enseñado, como el diablo les ha enseñado que hay que amar a Dios, ¿verdad? Ok, cambiando los mandamientos, desobedeciendo los mandamientos de Dios, ok, cometiendo pecado, viviendo en pecado, ok, transgrediendo la ley, cualquiera de los mandamientos, aunque sea un solo mandamiento que se transgreda, comete pecado, él no va a estar nunca. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es el diablo. Entonces él va a estar en contra de aquellos que aman a Dios como Dios quiere ser amado, ok, los que guardan los mandamientos de Dios como Dios lo escribió. Y entonces ahora mira, ahí tú puedes, solamente con este versículo que te voy a leer, tú ahí puedes descubrir si tú, tu familia, tu religión, tu iglesia, tu grupo religioso, tu líder religioso, ¿es hijo de Dios o es hijo del diablo? Aquí puedes saber tú. ¿Por qué? Porque el diablo en contra de quién está. Mira lo que dice. Entonces el dragón significa, ya les dije, el diablo. Y mujer significa iglesia. ¿Ok? El dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Ok? Aquí ya haciendo como se podría decir el resumen del significado podría ser así, ¿no? ¿Ok? Clarificando todo. Entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia. ¿Contra cuál iglesia? Contra la iglesia verdadera. ¿Ok? Y dice, se fue a hacer guerra. Mira lo que hace, guerra. ¿Contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. O sea que Dios tiene su iglesia verdadera. Él murió como iglesia verdadera. Sus apóstoles murieron como iglesia verdadera. La descendencia de esta iglesia, o sea que los que aman a Dios como Dios quiere ser amado, ok, los que el diablo los persigue. Va a hacer guerra contra esta descendencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son esta descendencia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos son, los que guardan los mandamientos. Si tu iglesia no guarda los mandamientos de Dios, no tiene el testimonio de Jesucristo, es una iglesia, aunque sí es llamada cristiana, pone el título, pone la firma, es la iglesia del diablo. Aunque si dice aquí la iglesia de Dios, iglesia del diablo. Así es claro, con Jesús es así, ¿eh? Con Jesús es así. ¿Ok? No todo el que me dice Señor, Señor, dirá Jesús, no, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Señor que está en los cielos, la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hemos hecho esto, una lista de cosas buenas. Y yo les responderé, dice Dios, apartaos de mí, no los conozco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no obedecieron, no hacen lo que Dios les dice. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los vivientes, santos, ¿ok? Ok, de paso les digo que no hay santo muerto, ¿eh?
Ok, aunque si recientemente se hicieron por ahí un santo de internet por ahí, ¿no? Hay iglesias que se inventan todas las mentiras, ¿ok? Pero vamos a estudiar esto, ¿no? ¿Quiénes son santos a la luz de la palabra de Dios? ¿Verdad? Aquí está la perseverancia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:2. Ok, vamos a tratar de resumir todas estas cosas. Entonces, ninguno puede cambiar, modificar, añadir, quitar nada de los 10 mandamientos. Ok, Jesús no hizo ningún cambio y nunca autorizó a nadie a hacer el mínimo cambio, sino con energía reproveró, corrigió enérgicamente a aquellos que buscaron el modo de cambiar la ley de Dios, favoreciendo las tradiciones humanas y diabólicas, ¿verdad? Quien no observa los mandamientos de Dios es mentiroso y proviene del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Este es el resumen. Transgredir la ley produce muerte y separación de Dios. Salvados por la fe en Cristo, amaremos los mandamientos de Dios. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso, amaremos los mandamientos de Dios. Dios escribe su ley en nuestro corazón y nos inspira a hacer la voluntad, su voluntad. Qué hermoso, Salmos 48, Hebreos 8:10. La verdadera iglesia o remanente de Dios continuará hasta el fin a observar los 10 mandamientos, a pesar de que el diablo y sus seguidores, sus iglesias, ¿no es cierto?, le perseguirán. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Salmo 119, del 44 al 47. Qué hermoso este salmo, ¿no? Esto es lindo. Eso también escríbelo, apréndetelo de memoria. Seguiré obedeciendo tus enseñanzas por siempre y para siempre. Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. Qué hermoso esto, ¿ah? Hay algunas iglesias que creen que el que camina, el que observa la ley vive en esclavitud. Mentira, ¿ok? Es vivir en libertad, ¿ok? Caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos. A los reyes les hablaré de tu ley. Ahí está, ¿no? Habla a tu rey, a tu rey, a tu papa, a tu sacerdote, a tu líder espiritual. Habla de esto, habla. ¿Ok? No calles, habla. ¿Ok? A los reyes les hablaré de tu ley y no me avergonzaré. Cuánto me deleito en tus mandamientos, ¿no es cierto? ¿Cómo los amo? Qué hermoso, ¿ah? ¿Cómo los amo? Qué hermoso. Qué lindo este salmo, muy lindo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Ok? Eso es amar a Dios. Eso. ¿Ok? No filosóficamente. No te inventes cómo hay que amar a Dios. Obedece como Él quiere ser amado. Aquí quiero resumirles a ustedes para aquellos que se confunden, y eso era yo uno de ellos, ¿no? Que me confundía entre la ley ceremonial, que representaba a Jesús, ¿ok?, y su sacrificio, y la ley, ¿qué cosa? Moral de Dios, ¿ok? Y es por eso que yo quiero dejarle bien claro eso. Para las personas que, como yo, estábamos equivocados, y yo pensaba que cuando decía que Dios abolió la ley, se refería a la ley de Dios, ¿o cómo? O sea, que Dios se equivoca. No puede ser, ¿ok? Es inaceptable. Entonces vamos a ver la diferencia, cuál es, ¿ok? Dice acá, la ley de Dios no ha sido abolida, ¿ok? No ha sido quebrantada, no ha sido cambiada, no ha sido, ¿ok? Jesús no cambió ni modificó la ley. Conviene distinguir la ley moral y eterna de Dios y la ley ceremonial, temporal, que representa a Cristo y su sacrificio. Y entonces terminaron de estar en vigor, de estar en permanencia con su muerte en la cruz, según Colosenses 2:14, Efesios 2:15.
Ok, diferencia entre la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral es una ley espiritual. Romanos 7:14. La ley ceremonial es una ley carnal. Hebreos 7:16. La ley moral es una ley real porque es del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? ¿Ok? La ley ceremonial es una ley ritual. Los ritos que pasaron, se acabaron. La ley moral es dada por Dios. Deuteronomio 4:2. La ley ceremonial es dada por Moisés. Levítico 1 del 1 al 3. La ley moral está escrita en piedra por el dedo de Dios, ¿verdad? La ley ceremonial fue escrita en un libro por Moisés. Deuteronomio 31:24. La ley moral o la ley de Dios es inmutable, o sea que no cambia y es eterna, permanece para siempre. Salmo 111 del 7 al 8. La ley ceremonial es temporal, o sea que cambia, dura un tiempo. La ley moral no ha sido abolida. Romanos 3:31. La ley ceremonial fue abolida. Yo espero que este cuadro a ti te dé la claridad para que tú digas, mira, es verdad, la ley de Dios es santa, justa y buena. Y ya para terminar, veo que ha sido un poquito largo, pero quiero resumirte esta última para que te quede claro. Y con esto terminamos. Seremos juzgados según la ley de la libertad. Es la ley de Dios. Los 10 mandamientos son verdad, rectitud, establecidos en eterno. Nos hace sabios, nos hace conocer la voluntad de Dios. Como un espejo nos muestra el pecado y nos conduce a Cristo que nos perdona. Guiados por el Espíritu Santo, observaremos la ley. Jesús nos invita a no pecar más. Somos animados a regresar a Él, quien nos perdona. Su amor nos empuja, nos anima a amarle como Él nos ha enseñado, observando sus mandamientos, que no son gravosos, no son pesados, según 1 Juan 5:3. Su perdón no es licencia o autorización para vivir en pecado, para continuar a pecar. La fe en Dios no anula la ley. La importancia de la ley es la norma de la verdad. Es una copia del carácter de Dios. Qué lindo, mira, una copia del carácter de Dios. O sea, que lo que Dios es. Ambos, o sea, que Dios y la ley son santos. Y ahí están los textos, van a ver. 1 de Pedro 1:6, Romanos 7:12. Ambos son justos. Juan 17:25, Salmo 119, 172. Ambos, o sea que Dios y la ley, son perfectos. Mateo 5:48, Salmos 19 del 7 al 8. Ambos son eternos. Hebreos 13:8, Salmos 111 del 7 al 8. La ley de Dios es eterna, es perpetua. Dios y su ley son eternos. Cristo no transgredió la ley de Dios, sino que la confirmó. La madre y los discípulos de Jesús observaron la ley de Dios. Lucas 23:56. Y ahí están todos los textos que te dejo ahí, ¿no? Satanás, a través de un poder religioso, piensa cambiar la ley. Eso está en Daniel 7:25. Y la Biblia dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y si tú vas a ver, el único mandamiento que habla de tiempo es el 4º mandamiento, que se refiere al sábado. Y es por ese motivo que la próxima lección, si ya el libro profético de Daniel nos está diciendo que el diablo, a través de sus seguidores, de su iglesia, su poder religioso, va a pensar en cambiar los tiempos de la ley, quiero que sepas que ya lo ha hecho. Pero ahora quieren obligar, y eso será lo que vamos a estudiar, ¿no? Van a imponer, va a haber una imposición, y bajo persecución. Por ahora están las cosas preparándose, están casi listas, pero sepas tú que el enemigo de Dios hace eso. Por eso dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25, ¿no?
El cristiano debe observar la santa ley de Dios. La ley es de gran utilidad para la vida del cristiano. Los salvados, aquellos que aman a Dios, observarán los mandamientos de Dios. Dios nos ayuda a observar su santa ley. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Ok? Yo quiero felicitar a todas aquellas congregaciones, iglesias, denominaciones religiosas que observan la ley de Dios. Toda la ley de Dios. Toda. ¿Ok? Quiero felicitarles y quiero animarles a que ustedes sigan amando a Dios como Dios quiere ser amado. ¿Ok? Y te hago ahora un llamado a ti que estás ahí escuchando. ¿Ok? No sé si ahora con este video tú te sacudiste. ¿Ok? Pero si no, simplemente apaga esto y sé como este observador olvidadizo que dice la palabra de Dios, ¿no? Escuchaste, dijiste, está bonito, está bien, está correcto todo, pero mejor es olvidar. Apagas este video y te vas a estudiar otras cosas falsas, ¿verdad? Hay libros, cómprate libros, ¿ok? Que si quieres tú comprarte libros que hablan en contra de la santa ley de Dios, en contra de la palabra de Dios, tú vas a encontrar libros a montones, que te hablan de una forma muy bonita, propia, así, ¿no? Muy linda, como cuando la serpiente vino a Eva, ¿no? Y le dijo, con que Dios les dijo, no coman de ningún árbol. Parece que dijo lo mismo, pero sin embargo, estaba ya mintiendo, engañando, pecando. Y así cayó Eva, ¿ok? Espero que tú no te dejes, ¿no? Con las palabrerías de la gente, llevarte a seguir viviendo en pecado, sino que tú digas, Señor, cuánto amo tu ley. Tu ley es mi meditación día y noche, porque tu ley es santa, justa, buena y perfecta. Que Dios te bendiga. Voy a estar orando mucho por ti. Te envío un abrazo a la distancia. Escríbeme de dónde me estás tú escribiendo y comenta un comentario bonito de las cosas que te han gustado de este video. Gracias por compartir este canal. Bendiciones. Voy a estar orando por ti y tu familia. Ora también por este canal para que este canal y este video pueda expandirse por el mundo entero, para que la gente aprenda a amar a Dios como Él quiere ser amado. Chao, chao. Bendiciones. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destilla del panal. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son
son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal, que destila del panal. Amén.